Bien, buenas tardes. Tenemos efectivamente hoy nuestra última clase de este pequeño curso de filosofía. No se preocupen porque habrá otras oportunidades. Sí, Adri, es la última. Bien. Y bien, así como la vez pasada, lo que hicimos fue, eh, fue ver cuál había sido el aporte de San Agustín y todas las implicaciones de San Agustín para toda la filosofía occidental. Hoy vamos a hacer algo parecido con Santo Tomás de Aquino. Eh, lo llamé ayer al celular, pero el wifi en su nube, tiene una mansión en el cielo, Santo Tomás, ¿no? Pero no funcionaba del todo bien, además me dijo que él no se las arreglaba todavía muy bien con esto de los celulares, y me mandó un mensaje directamente vía nube, me dio algunos tips para hoy, así que creo que estamos bien aconsejados, ¿no? Muy bien, vamos a compartir pantalla. Cuidado que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. A ver. A ver, esperame un segundo, qué raro, Sí, Gabriel. te espero, sí, 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 sí. Eh, A ver, a ver. Qué raro, nunca me pasó esto. Tiene que haber algún lugarcito donde Luli, vos si estás como... desde la compu, lo habilitás abajo a la izquierda, donde dice participantes, me parece. Sí, pero no me da esa opción. A ver, espera. Ay, perdón. No, no Eh, es nada, no es nada. Lucila, tomate tu tiempo. Si no, la otra opción es Ahí está. hacerlo Ahí anfitrión. está. Bien, perfecto, Sí, ahí deberías perfecto. poder. Sí, sí, ya puedo, ya puedo. Bueno, Todo bien. bien. Bueno, muy bien. Ahora sí se ve el PowerPoint. Sí, perfecto. Bueno, ok. Bien. Como ustedes pueden ver, comenzamos con uno de mis peores chistes, pero dentro de los peores es el mejor, ¿no? Que dice Santo Tomás es de aquí, no, ¿ok? Más o menos se entiende. Bien. Dado que creo que no tengo que explicar el chiste, pasamos directamente a eh, nuestro primer enfoque. Entonces, ante todo, cuidado con una cosa. Para introducirnos en Santo Tomás de Aquino tenemos que introducirnos en una circunstancia cultural muy especial. Eh, Cuando la vez pasada lo dejábamos a San Agustín, estábamos en el siglo IV después de Cristo, todos saben lo que sucede después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Europa entra en una situación relativamente anárquica, toda la cultura occidental es salvada por el movimiento del monacato, los monasterios y las primeras órdenes, eh, en cierta medida de clausura, eh, hasta, hasta que en el siglo IX se produce el Renacimiento carolingio. Ahí nuevamente se produce también un renacimiento de la escolástica, pero ese renacimiento de la escolástica está todavía bajo el ámbito del neoplatonismo, ¿no? A pesar de que hoy nos resulte difícil pensarlo, hay que tener en cuenta que Aristóteles no estaba bien visto en ambientes cristianos hasta bien avanzado el siglo XII. Aristóteles se lo estudiaba más bien en la lógica y en la física, pero no tanto en antropología filosófica o en metafísica. Curiosamente, los que más dominaban a Aristóteles en esas materias era la escolástica árabe, o sea, Averroes y Avicena, que son dos grandes escolásticos árabes del siglo XII. Por lo tanto, intentar hacer dialogar el cristianismo con los aspectos más antropológicos y metafísicos de Aristóteles era una audacia increíble. Pero, sin embargo, hay alguien, un gran maestro dominico, que se da cuenta de la potencialidad que para la teología puede tener el pensamiento de Aristóteles, y ese es San Alberto Magno, que no de casualidad es el maestro de teología de Santo Tomás de Aquino. Y San Alberto Magno trata de introducir
esos aspectos de Aristóteles en el cristianismo, no con pocas resistencias, y por eso estoy hablando ahí del problema hermenéutico, o sea, el problema de la interpretación. Tengan en cuenta porque, a pesar de que Santo Tomás introduce muchas cosas de Aristóteles a su cosmovisión agustinista católica, hay que tener en cuenta que en ese momento las traducciones que se disponían de Aristóteles habían pasado del griego al persa, del persa al árabe, eran cosas muy confusas, y entonces un gran dominico, gran lingüista, amigo de Santo Tomás, Guillermo de Moerbeke, toma bajo sus hombros la ciclópea tarea de traducir del griego directamente al latín de su época, atención con el latín de su época, todas las obras de Aristóteles. Entonces, tengan en cuenta que esto implica una tarea ya de interpretación, o sea, el griego de Aristóteles pasa por el latín cristiano de Guillermo de Moerbeke, y ese latín cristiano de Guillermo de Moerbeke es el que es leído por Santo Tomás de Aquino y a la vez recomentado por Santo Tomás de Aquino, que, by the way, no leía griego. Por lo tanto, el Aristóteles que a veces, muchas veces en los ambientes hoy católicos se comenta, es el Aristóteles comentado por Santo Tomás de Aquino, leído desde su latín cristiano. ¿Okay? Por lo tanto, esto implica una tarea hermenéutica extraordinaria, pero que nos impide decir directamente que estamos totalmente seguros de que la interpretación de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, sea la interpretación correcta. Pero eso no es ningún problema, porque esta clase no tiene que ver con la interpretación correcta de Aristóteles, sino con lo que Santo Tomás de Aquino leyó en Aristóteles. O sea, hay un gran acto de creatividad intelectual en Santo Tomás de Aquino, como ya vimos en la clase 2, como en todo encuentro del cristianismo con la filosofía griega, no es una mera transcripción de la filosofía griega, es una reinterpretación total y completa de la filosofía griega, y por lo tanto lo mismo hace Santo Tomás de Aquino con Aristóteles. Por lo tanto hay que tener cuidado de colocar a Santo Tomás de Aquino como un mero comentarista de Aristóteles, como a veces algunos lo presentan. Bien, entonces, vuelvo a decir, hay que tener mucho cuidado cuando se habla del el aristotelismo de Santo Tomás. Es un Aristóteles reconvertido a la mente de Santo Tomás, y un Santo Tomás que no abandona la tradición agustinista donde él se encuentra. Bien, hechas estas aclaraciones, ¿qué se puede decir de Santo Tomás? Donde no corramos la tentación de tratar de dar todo lo que él dijo así en pildoritas chiquititas, que es didácticamente muy inconveniente, ¿no? Vamos a tratar de ver sobre todo el espíritu de la filosofía de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino ha quedado siempre como el gran modelo de la armonía razón-fe, tema que ya vimos suficientemente, sobre todo en las clases 2 y 3. Vimos cómo en San Agustín este tema tenía que ver con su famoso lema, entiendo para creer, creo para entender. Y en Santo Tomás, justamente a partir de su diálogo con Aristóteles, esto tiene como una profundización. ¿Por qué? Porque para Santo Tomás, la naturaleza de las cosas es muy importante, y cuando digo de las cosas, es de las cosas creadas, pero no solamente del ser humano, sino de toda la naturaleza. O sea, Santo Tomás hereda el gusto que su maestro, San Alberto Magno, tenía por la biología y por la física de su tiempo. San Alberto Magno fue uno de los primeros entomólogos, coleccionaba mariposas, ¿no? Y veía en ellas la grandeza del creador, ¿no? Bueno, entonces, este elogio por la naturaleza física es heredado por Santo Tomás de Aquino, y por lo tanto Santo Tomás estaba muy atento a lo siguiente, que todo lo que él veía en la naturaleza eran efectos de un orden que estaba en la naturaleza misma de las cosas, que no tenía nada que ver con magia ni con milagros, y que esa naturaleza misma de las cosas estaba creada directamente por Dios. Por lo tanto, la armonía razón-fe es que, como cualquier ser humano, puede ver de alguna manera, puede tratar de entender cuál es el orden natural
de la naturaleza física y del ser humano, al mismo tiempo estamos recordando, estamos teniendo en cuenta para la armonía razón-fe, que el orden natural está siendo creado por Dios, que el orden natural ha sido impreso de alguna manera por Dios. Esto es lo que a mí me gusta llamar el triángulo tomista. Está la relación entre Dios, naturaleza de las cosas y efectos propios. Está bien. Esto tiene mucha, mucha importancia. ¿Por qué? Porque quiere decir que en Santo Tomás no hay ningún tipo de pensamiento voluntarista. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que vemos que un tigre corre a la gacela, ¿no? Y decimos, ¿y eso por qué sucede? Solamente porque Dios quiere. Bueno, no es el pensamiento de Santo Tomás. No es que Dios esté moviendo como un títere al tigre, que no tiene ningún tipo de orden de naturaleza. No es que si Dios quiere el tigre corre, y si Dios quiere el tigre se sube a los árboles, y si Dios quiere el tigre nada por el océano como si fuera una ballena. No ese es el punto. En la naturaleza misma del tigre está su capacidad de correr, que sea carnívoro. En la naturaleza misma de la gacela están sus instintos para huir del tigre. Por lo tanto, no hay un voluntarismo. Claro que todo depende de Dios, pero Dios crea la naturaleza de las cosas, el orden de las cosas, y Él mismo es respetuoso con su propia voluntad en ese sentido. O sea, la voluntad de Dios en la naturaleza pasa por la naturaleza de las cosas, excepto que Dios disponga lo contrario, por supuesto. Nada que ver entonces con ese tipo de pensamiento voluntarista, que es mucho más proclive a una especie de pensamiento más bien mágico o a un fideísmo, sino que, como ustedes pueden ver, es distinto. Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles tiene una famosa, un famoso ejemplo, ¿no? Dice, ¿por qué un leño se quema? Si alguien responde que un leño se quema solamente porque Dios quiere, contesta incorrectamente. Y si alguien contesta que un leño se quema solamente por la acción del fuego y que cualquier otra respuesta es improcedente, también contesta incorrectamente. La respuesta correcta para Santo Tomás es que el leño se quema por la acción del fuego y ese orden natural es creado por Dios. Esto es lo que trato de ejemplificar en este esquema que tienen ahí. Dios es el autor de la naturaleza salen sus efectos propios. De la naturaleza a sus efectos es lo que llamamos el orden natural de las cosas. ¿Ven? Y el ser humano, que ahí lo tenemos simbolizado en un circulito, lo primero que ve habitualmente son los efectos, ve que el leño se está quemando. Luego trata de averiguar cuál es la naturaleza del leño por la cual ésta se quema. O sea, de alguna manera nosotros tenemos una conciencia intelectual de que hay algo ahí tal que se producen esos efectos, que es lo que podríamos llamar la causa próxima, porque la causa última, desde el punto de vista teológico y filosófico, es Dios, o la causa primera, desde el punto de vista ontológico, o sea, desde el punto de vista de la naturaleza misma de todo. Dios es la causa primera, lo creado es las causas segundas, pero las causas segundas son realmente causas eficientes en su propio orden. El tigre está creado por Dios, pero la causa por la cual la gacela es atrapada por el tigre es el tigre. No es que, vuelvo a decir, no es que Dios maneja a el títere como si fuera al tigre como si fuera un títere. Bueno, vayan anotando si hay algo que ha quedado dudoso. Yo tuve la intención con este cuadrito de que con esto se comprenda gran parte del espíritu global de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, más que entrar en detalles específicos. Ok, bien. Ahora, esto también es así en el ser humano. O sea, en el ser humano también tenemos una naturaleza del ser humano creada por Dios. En esta naturaleza del ser humano, Santo Tomás incorpora algo que era muy difícil de incorporar al agustinismo. Lo que incorpora Santo Tomás de Aquino es la noción que Aristóteles tenía para todos los seres vivientes. Aristóteles pensaba que todos los seres vivientes están compuestos de materia,
y una determinada forma que los identifica como tales seres vivientes. Entonces, según la interpretación de Santo Tomás de Aristóteles, Aristóteles habría dicho que los monos, los tigres y y los caballos, todos tienen materia, pero los tigres tienen forma de tigre, los caballos tienen forma de caballo. El término forma, para traducirlo en la actualidad, cuidado, es como si fuera una especie de ADN, ¿no? Y justamente a esa forma, Aristóteles la llamaba psique, el principio organizativo, organizante de los cuerpos vivientes, que cuidado, luego la palabra psique fue traducida como animus o ánima por los latinos, y ahí empezamos nosotros los occidentales a hablar del alma, ¿no? Y de ahí viene esta imagen que tenemos del alma como una cosita volando, que no sabemos cómo se pega al cuerpo. Bueno, eso no tiene nada que ver con Santo Tomás. Los seres humanos no tenemos un alma que sea diferente del cuerpo, sino que los seres humanos somos sencillamente nuestro cuerpo. Somos cuerpo organizado por nuestra forma. Lo que ocurre, ¿ven? Y de ese cuerpo viviente emanan dos características propias de la naturaleza humana, aparte de su corporeidad, que son la inteligencia y la voluntad. Cuidado, no una inteligencia definida solamente como capacidad de cálculo, sino de ver la naturaleza de las cosas. Y ya vamos a ver el tema del libre albedrío, que tiene que ver con la voluntad. Pero lo que quería decir es que ustedes me dirán, bueno, pero si Santo Tomás incorpora esto, ¿qué pasa con la famosa inmortalidad del alma? Allí lo que Santo Tomás dice es que esta forma organizante del cuerpo subsiste a la desaparición del cuerpo, y tiene una demostración de esta tesis que ahora no vamos a ver, salvo que la quieran ver en la parte de las preguntas. A esa forma que subsiste después del cuerpo la llama forma sustancial subsistente. Pero fíjense qué coherente es Santo Tomás con esta concepción, que él está convencido de que esta forma sustancial subsistente no se va volando por ahí en el momento de la muerte, sino que inmediatamente va, como teólogo lo dice, como teólogo va hacia el juicio particular, ¿no? O sea, no hay almitas dando vueltas. La transmigración de las almas sería imposible en Santo Tomás, porque cada alma es la alma de nosotros mismos, es de nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo. Por eso la resurrección de los cuerpos en el final de los tiempos va a ser el cuerpo nuestro, no el cuerpo de cualquiera. Posiblemente alguno esté diciendo, pero mi cuerpo ya está tan achacoso que mejor que me dé otro. No, tranquilo, se supone que ese cuerpo va a ser un cuerpo glorioso, etcétera, etcétera. Bien, no nos metamos ahora con esas cosas teológicas. El asunto es que no existe en Santo Tomás de Aquino esa posibilidad tan hermosa de las películas donde las almas vuelven a este mundo a arreglar lo que no habían arreglado antes. Digamos, Ghost, La sombra del amor, no es una película tomista, para decirlo de manera más concreta. Muy bien. Pero esto, más allá de las bromas, les está mostrando de qué modo Santo Tomás de Aquino combina dos elementos que habían quedado como separados. Uno que venía de Aristóteles, que es la unidad sustancial de los cuerpos vivientes, ¿no? O sea, que los cuerpos vivientes son cuerpos. Y otro que venía del neoplatonismo, que hablaba de las almas inmortales. ¿Cómo soluciona Santo Tomás la contraposición entre las dos cosas? Afirmando que la psique, que se traduce como alma, es el principio organizante de los cuerpos vivientes, pero que esta alma es subsistente al cuerpo, pero que no queda volando por ahí, sino que desde el punto de vista teológico va inmediatamente a su juicio particular. Bueno, muy bien. Ahora, este ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, tiene por lo tanto inteligencia y voluntad participada, porque en ese sentido Dios sería inteligencia y voluntad infinitas, pero esta inteligencia y voluntad participada tienen algo que Santo Tomás tiene que conciliar con el cristianismo, que es el libre albedrío. Santo Tomás de ninguna manera ignora que nuestra voluntad está afectada por el pecado original. Sin embargo, sigue afirmando el libre albedrío para explicar el misterio de la relación entre el hombre y Dios en cuanto a su salvación. Ahora, eso en cuanto teólogo. En cuanto filósofo, aunque él no se consideraba filósofo, atención con eso, o sea, nosotros retrospectivamente lo que vemos es que él nos deja este legado, como que
hay una especie de demostración del libre albedrío. ¿Por qué? Porque la voluntad es querer el bien, por lo tanto, pero no el bien moral, sino el bien en cuanto a aquello que actualiza alguna potencialidad nuestra. Por lo tanto, de alguna manera podríamos decir que la voluntad necesariamente quiere el bien, porque es el objeto de su voluntad. Por eso dice Santo Tomás que todo lo queremos en tanto bueno, incluso las cosas que nos hacen mal, lo que queremos es lo bueno, no lo malo. Por ejemplo, cuando si estamos muy gordos y comemos una torta entera que no deberíamos, no estamos queriendo ser gordos, que es mal, sino que lo que estamos queriendo es lo dulce de la torta, ¿no? Que sería bueno, ¿no? Y por eso se inventan las cosas light y ese tipo de pequeños engaños. Bien, entonces, por lo tanto, en las cosas creadas nosotros no encontramos el bien, no encontramos el bien absoluto, aquello en lo que encontramos absolutamente la plenitud, sino que encontramos cosas que tienen bien participados, que son bienes particulares, singulares, donde el bien está como recortado, y por lo tanto la voluntad no está necesariamente orientada a esos bienes particulares, singulares, concretos, y por lo tanto la voluntad frente a esos bienes se autodetermina. O sea, la demostración racional del libre albedrío en Santo Tomás es que la voluntad quiere el bien, pero el bien no está en las cosas creadas, sino que en las cosas creadas el bien está como reportado, participado. Fíjense que se sigue utilizando la noción de participación que viene de San Agustín. Y por lo tanto, ninguna de las cosas creadas puede determinar absolutamente la voluntad humana, ¿no? Y por eso el libre albedrío, que es la capacidad de elegir entre diversos bienes. No es la opción entre bien y mal, sino la capacidad de elegir entre diversos bienes, y que lamentablemente Santo Tomás como teólogo dice, después del pecado original se ve gravemente comprometido y condicionado, pero no absolutamente eliminado. Bien, esto con respecto al tema del libre albedrío. Ok. Ahora entramos en los aspectos así metafísicos más importantes de Santo Tomás, porque recién estuvimos en lo que sería su antropología filosófica o teológica. En Santo Tomás es muy importante la relación creador-criatura. Yo podría decir que el núcleo central del pensamiento de Santo Tomás es lo que él explica de la creación. Conforme a toda la escolástica que él recibe como herencia desde el siglo I hasta el siglo XII, y conforme a su cristianismo, él afirma que crear es dar el ser de la nada. ¿Está? Pero justamente lo entiende en un sentido agustinista, como participación, como que el ser que Dios crea de la nada, ¿no?, es un ser recibido, y eso es lo que constituye nuestra condición de criatura, ¿no? Por lo tanto, si nosotros hacemos la famosa pregunta filosófica, ¿qué es el ser?, Santo Tomás no da ninguna respuesta en abstracto, sino que dice algo muy concreto: ser es ser creado, ser es recibir el ser es ser criatura, ¿no? Y eso es lo que él llama finitud, ¿ok? Pero cuidado, el término ser es un poco más amplio, pero por ahora digámoslo así. Ahora, la armonía entre lo creado y el creador es que la primera causa de las criaturas, de lo creado, o sea, nosotros, no como dulces criaturitas, sino como seres creados, la primera causa es Dios, y por supuesto, como es el creador, es lo no creado. Si es lo no creado, es no finito, y por eso a Dios lo llamamos infinito. Pero fíjense que acá Santo Tomás está heredando todo el legado de la teología negativa, o sea, de Dios como pobres seres humanos podemos conocer más lo que no es que lo que es. Si bien Santo Tomás afirma que Dios es, como dice él, el ser subsistente, sin embargo es una conclusión a la cual se llega negando de Dios la condición de criatura. O sea, lo que nosotros sabemos es que Dios no es criatura, que no es finito y que por lo tanto es infinito. Pero la noción de infinito no es una concepción, no es una noción del intelecto positiva. No es que nosotros podemos concebir la infinitud, sino que simplemente juzgamos de Dios la infinitud vía negación. No es finito, ¿no? Por eso, este conocimiento del ser humano como Dios, como lo no finito, es conciliable con lo que Dios podría llegar a ser, que excede absolutamente nuestra capacidad de concepción, nuestra capacidad de imaginación. ¿Está? No se preocupen si en este momento están medio
perplejos, quédense tranquilos que ahora van a estar más perplejos todavía. Bien, ok, en ese sentido es que a veces algunos comentaristas de Santo Tomás, cuando pasan a las famosas demostraciones de la existencia de Dios, no las ubican dentro del contexto anterior, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Habla Santo Tomás de demostración, bueno, pero cuidado que no en un sentido contemporáneo del término. No tiene nada que ver con la ciencia como la entendemos hoy. No tiene nada que ver con testeos empíricos o experimentos científicos, que, entre paréntesis, Karl Popper, pensador contemporáneo, afirma que los experimentos científicos no demuestran nada. Pero si por demostrar alguien está pensando en la ciencia empírica, bueno, se podrán imaginar que Santo Tomás no estaba pensando en eso. Las llama vías hacia Dios, ¿no? Como caminos hacia Dios. Caminos donde hay ciertos razonamientos deductivos, efectivamente. Pero Santo Tomás, atención con esto, no habla de la existencia de Dios. O sea, en Santo Tomás, el término existencia no es aplicado a Dios. O sea que podríamos decir que Dios no existe. ¿Ok? Y me adelanto, no vayan a cortar acá la clase, ¿no? Y terminar diciendo, a Gabriel dijo que Santo Tomás dice que Dios no existe, porque se produciría una cara muy similar a la que están viendo en este momento en el PowerPoint, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra existir es muy cortita para Dios, se queda muy corta, no alcanza, es una cosa muy de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, como ya dije en otras clases, supongamos que, bueno, en cierto sentido Dios no lo quiera, pero no se me ocurre un mejor ejemplo. Supongamos que hubiera un tigre en la habitación de al lado, ¿no? Ya que ahora estamos todos en casita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que existe al menos una cosa que llamo tigre, existe al menos una cosa que está dentro de la clase de los tigres. Esa es una noción de existir muy, muy contemporánea, que está bien, pero muy poco, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la clase de los tigres es no vacía, que existe al menos un tigre, y además tengo que ir y comprobar si está en la habitación de al lado, y no tengo más remedio que ir y ver empíricamente si el tigre está ahí o no está. Es algo humano, demasiado humano. Está bastante bien, porque a efectos prácticos hace muy bien corroborar que el tigre esté o no esté, porque a partir de eso vienen conclusiones prácticas muy importantes. Pero nosotros no podemos aplicar esta forma de pensar a Dios. No podemos decir, existe al menos algo tal que forma parte de la clase de los dioses. ¿Ven? Porque si decimos eso es politeísmo. Dios no es una clase, no es un conjunto donde entran diversos dioses. No es que Dios es una clase donde está el dios Juancito, el dios Pedrito, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos presidentes argentinos dirían, y entonces estoy yo, ¿no? Claro. Bueno, sino que en ese sentido no se puede decir que Dios exista, sino que es. Incluso Santo Tomás dice en latín, utrundeus sit, si Dios es. Por eso a mí me gusta mucho decir que si hubiera sabido inglés hubiera dicho utrundeus sit down, pero no, por suerte estaba hablando solamente en latín. Ahora, dicho esto, ustedes me van a decir, ay, de vuelta lo mismo, pero es que, y ahí está de vuelta. Nosotros no podemos conocer por nuestra inteligencia lo que Dios es esencialmente, de manera directa, sino que lo que conocemos, en primer lugar, le negamos que sea criatura. O sea que podríamos decir de una manera más poética, Dios es nada, puntos suspensivos, de lo creado. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, si queremos forzar un poquito el lenguaje, tendríamos que decir, es lo no creado. Y volvemos a lo de antes. Es, comillas, lo infinito, lo no finito. Con lo cual no estamos conociendo lo que es, sino lo que no es. Y en todo caso, podríamos llegar a decir que a partir de la armonía entre razón y fe, donde la razón llega a ver a Dios como causa, en ese caso también se lo ve a Dios en relación a las criaturas, porque decimos, es una causa no finita, infinita, de lo finito, o sea, de lo creado. Pero en ese caso también estamos viendo a Dios como en relación a las criaturas. O sea, el creador
¿Es esto compatible con el cristianismo? Sí, por supuesto, porque cuando Dios se revela a sí mismo, ¿no? Ahí le dice a Moisés, cuando los muchachos te digan quién te manda, di, yo soy el que soy, el que es te está enviando, ¿no? Y Santo Tomás ve en ese yo soy el que soy una confluencia entre lo que él está pensando como teólogo y la revelación, ¿no? Solamente el que es infinito puede decir yo soy el que soy. ¿eh? Vuelvo a decir que seguramente a algunos presidentes argentinos les encantaría decir yo soy el que soy, ¿no? Pero van a tener que ser más humildes, porque cualquiera le puede preguntar, ¿vos sos el que sos qué? ¿No? En cambio Dios puede decir soy el que soy. Incluso fíjense en el Nuevo Testamento cómo Cristo utiliza la expresión soy, ¿no? Para yo soy, para referirse a sí mismo. Bien, ok, así que acá tenemos una confluencia. Hoy llamaríamos entre lo filosófico y lo teológico, pero en su momento esto no es una confluencia entre lo filosófico y lo teológico. Lo que les está mostrando es que Dios acá es teólogo que utiliza la razón humana como apologética de la fe, como defensa de la fe. ¿Por qué? Porque todo esto lo que va mostrando, como dije antes, es que la fe no es absurda. O sea que creer en Dios es razonable. Es razonable porque todo esto es lo que la razón humana nos puede decir de ese Dios que sin embargo en sí mismo es inaccesible de manera directa a, a nuestra finita inteligencia. Y por eso solamente cuando, por gracia de Dios, lo veamos cara a cara, recién ahí vamos a tener un encuentro con Él en cuanto Él. ¿no? Bueno, muy bien. Por lo tanto, se podría decir que las famosas vías para la demostración de Dios como causa primera fundamentalmente implican que nuestra inteligencia advierte que, la criatura no se puede sostener a sí misma. O sea, remontarse intelectualmente a Dios significa tener la plena conciencia intelectual de que si hay algo que esencialmente caracteriza la noción de criatura, es que no se sostiene a sí misma en el ser. O sea que la criatura en cuanto tal, justamente como lo que no necesariamente tiene que estar existiendo, está como cuasi destinada a no ser, ¿no? Está como cayendo. ¿eh? La criatura es ese caer hacia el no ser. Y recién cuando la vemos así, nos podemos elevar a Dios como creación, pero atención, en ese caso la creación resulta esto. La creación es justamente ese acto de Dios que nos sostiene en el ser, que nos está sosteniendo en el ser, que nos está como salvando de caer en la nada, ¿no? Por eso tal vez esto le interese mucho a Juan Callejas, algunos teólogos dicen que así como la creación nos salva de caer en la nada, ¿no? La redención nos salva, ¿no? Del mal del pecado, ¿no? Que hay como una especie de analogía. Bueno, muy bien. Esto es crear, sostener en el ser y por eso Santo Tomás recomienda siempre que utilicemos el término presente, el simple present. Digamos que el inglés del simple present alcanza para hablar de Dios. Dios crea, no es que creó, no es que estuvo ahí en un momento del tiempo, nos creó y nos soltó. Dios nos está creando en este momento, nos está sosteniendo en el ser. Y ustedes van a decir, entonces Santo Tomás dice que Dios está fuera del tiempo. Sí, por supuesto, está fuera del tiempo. Eso significa que es eterno. ¿no? Bien. O sea que, fíjense qué interesante, se podría decir que Dios no tiene tiempo. ¿ok? No es que sea ansioso, sino que sencillamente está fuera del círculo del tiempo. Del tiempo, punto. Iba a decir del tiempo humano. No hay otro tiempo. ¿Está? Bien. Ok. Ahora, alguno me puede decir, ¿y qué tiene que ver Santo Tomás de Aquino entonces? ¿Cuáles son las implicaciones de esto para el tema de la ley natural, para el tema ético? Bueno, algo muy parecido. ¿Se acuerdan del triángulo? Dios, la naturaleza de las cosas y sus efectos. Bueno, en el ser humano hay algo similar. Lo que llamamos ley natural no es más que aquella conducta que es conforme con nuestra naturaleza. ¿Está? O sea, no es que la ley natural sea algo inventado, arbitrario, sino que
hay una relación entre las conductas que son conformes con la naturaleza y las que no. Pero el autor de nuestra naturaleza es Dios. Dios es el autor de la naturaleza humana es como la norma próxima, como aquello según lo cual podemos validar una determinada acción. Y esto es muy importante porque esto también lo saca a Santo Tomás, y esto tiene implicaciones sociales y éticas importantísimas, de cualquier tipo de voluntarismo teológico en el orden moral. O sea, y por eso ahí tienen ese recuadro. Asesinar no está mal simplemente porque Dios lo diga. O sea, podría haber dicho Dios, podría haberte ordenado asesinar si él quisiera. Bueno, algunos llegaron a decir sí. No, no porque Dios no pudiera haber creado otra cosa, sino porque una vez que Dios crea al ser humano con su determinada naturaleza, entonces Dios es coherente con su creación. Dios no puede ordenar no asesinar, no porque Dios no sea omnipotente, sino porque Dios es coherente dentro de su creación. ¿Está? Y por lo tanto, dado que asesinar es incoherente con la naturaleza humana, entonces, y ahí viene un tema teológico importante, como después del pecado original hemos quedado tan golpeados, tan desastrosos, entonces Dios nos ayuda al conocimiento de la ley natural. Y eso es lo que se llama la ley revelada positiva, los 10 mandamientos. O sea, Dios se introduce en la historia humana por medio del pueblo elegido para hacernos acordar de cuál es la ley natural, tiene que dar los 10 mandamientos a estos seres humanos que han quedado tan golpeados. O sea, es cierto que podríamos acceder intelectualmente a la ley natural, pero como Santo Tomás de Aquino explica, muy tardíamente, con mezcla de error, muy pocos seres humanos. Por eso luego, entonces Dios interviene, ¿no? Para hacernos acordar de la ley natural. Pero lo fundamental del espíritu de Santo Tomás en este caso es también evitar el voluntarismo en el tema de la ley, ¿no? La ley es una coherente expresión de lo que la naturaleza humana es. ¿Ok? ¿Tiene esto implicaciones en todo el pensamiento posterior? Sí. Y esto es muy importante para los que estamos en el Instituto Acton. ¿Por qué? Porque yo creo que en Santo Tomás, en todo esto que acabamos de decir, están en semilla, están en germen, ideas que luego podrían ser llamadas las ideas centrales de lo que podría ser llamada la modernidad católica. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI ya estamos definitivamente en el mundo post-medieval, ¿ok? No es el siglo XIII. Pero en ese siglo, la segunda escolástica empieza a hablar de ciertas cosas que tienen que ver con el mundo moderno de alguna manera, tomando elementos que estaban como en semilla en Santo Tomás. Por ejemplo, ¿hablaba Santo Tomás de derechos individuales? No, no estaba en su época eso. Pero, ¿había una ley natural conforme a la naturaleza humana? Sí. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿se podía hacer cualquier cosa contra el ser humano? No. Ese es el origen de lo que luego los autores de la segunda escolástica le recuerdan al rey y le dicen, tú no puedes hacer cualquier cosa con los habitantes de las Indias, sino que tienes que respetar su naturaleza, y ahí proviene esa noción cristiana de derechos. ¿Tá? Lo mismo con respecto a la autonomía de la ciencia. Fíjense qué interesante. Si volvemos acá, ¿ven? Si volvemos al primer slide, fíjense, cualquier persona con buena voluntad e inteligencia trata de analizar cuál es la naturaleza de las cosas que está detrás de los efectos. ¿Por qué el trueno? ¿Por qué el trueno? ¿Por qué el rayo? ¿Por qué el agua hierve? Etcétera, etcétera. Y eso implica una autonomía relativa de la ciencia, porque incluso, fíjense, el no creyente puede ir a la naturaleza de las cosas. Obviamente, dicen algunos autores, la ciencia surge en Occidente porque la noción de creación, ¿no?, deja abierta la libre investigación, ¿no?, a lo creado, ¿no? Estimula a la investigación de la naturaleza física porque no está revelado en la Biblia lo que las cosas son desde el punto de vista físico. Muy bien, por lo tanto, de alguna manera, fíjense
que algo que ya aparece en los siglos XVI y XVII, que es el tema de la autonomía de la ciencia, estaba de algún modo incoado en semilla en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es una de las mejores esencias de su aristotelismo cristiano medieval. Y lo que hoy llamamos Iglesia y Estado tampoco estaba en el momento de Santo Tomás de Aquino, pero sí estaba en su momento la distinción entre el príncipe secular, ¿no?, y la Iglesia. Y entonces Santo Tomás, como no era voluntarista, como reconocía en todas las cosas un orden propio, entonces también sabía que, que la sociedad humana tiene un orden propio y que, por lo tanto, eh, y, que, y que, a ver, así como el tigre se mueve propiamente a su fin propio, de alguna manera el príncipe secular es causa eficiente principal del orden que está custodiando, ¿no? O sea que el príncipe secular tiene una región de autonomía propia que le pertenece por naturaleza. Esta noción de distinción de esferas, de competencias propias entre el príncipe secular y la Iglesia, en su momento, y por supuesto condicionado históricamente, es lo que luego llega, por ejemplo, a un autor como Francisco de Vitoria, y que llega a decir algo muy audaz en su tiempo, llega a decir, los reinos, aunque no sean cristianos, pueden ser buenos en la medida que busquen el bien común, defendiendo con eso la legítima autonomía de los reinos de los habitantes de las Indias, ¿eh? O sea que no eran automáticamente miembros de la Iglesia, sino que eran miembros de su propio reino, ¿no? Bueno, esto es algo fundamental. Con el tiempo, luego, esto va madurando en ideas tales como derechos individuales, la autonomía de la ciencia, la distinción entre Iglesia y Estado, pero claro, como ya saben, a partir del siglo XVI todo se mezcla. Lamentablemente los cristianos nos separamos, católicos y protestantes dejamos de formar parte de una misma iglesia, viene el problema del iluminismo del siglo XVIII, donde muchas de estas ideas son tomadas como enfrentamiento con lo religioso, todo se mezcla. Pero sin embargo, de alguna manera se podría decir que las semillas que dejó plantadas Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII florecen en la segunda escolástica del siglo XVI y florecen una vez más a fines del siglo XIX con autores como Montalembert, Lacordaire, Luigi Sturzo, Rosmini, etcétera, que plantean la posibilidad de una república democrática, respetuosa de los derechos de la persona, totalmente compatible todo eso con la fe católica. Bien, y con el cristianismo en general, por supuesto. Bien, así que en ese sentido las influencias de Santo Tomás de Aquino son notables, si bien lamentablemente, y esto lo dejamos para la parte de las preguntas, su pensamiento ha sido a veces como muy encapsulado, ¿no?, o utilizado a veces por algunas corrientes para el enfrentamiento con lo moderno, y como ustedes pueden ver por este último slide, no es mi posición. ¿Ok? Bien, ok, yo creo que estamos en condiciones de pasar entonces a la parte de las preguntas. Si quieren, antes de eso, espérame Lucila un segundo, antes de eso, esperen, pasamos de vuelta al PowerPoint, para que se vean cuáles han sido las fundamentales ideas, y así vayan anotando todas las inquietudes que haya. Primero, lo que significó el aristotelismo cristiano medieval, cómo llegó Aristóteles al siglo XIII, los problemas de interpretación de Aristóteles que eso plantea, todo para decir que Santo Tomás es un teólogo agustinista que incorpora cierta técnica de la filosofía de Aristóteles al cristianismo. Segundo, el triángulo tomista, con el cual yo siempre trato de explicar cuál es el espíritu general de la armonía razón-fe en Santo Tomás. No implica un voluntarismo teológico, o sea, las cosas no son títeres en manos de Dios, sino que tienen su propio orden natural, son causas eficientes propias de su actividad. Cómo con esto profundizábamos qué significa eso, la armonía entre Dios, la naturaleza y sus efectos. ¿Ok? Cómo esto se da también en el ser humano, que es al mismo tiempo cuerpo y alma, lo que se llama unidad sustancial del ser humano. ¿Está?
cómo esto permite una, una defensa intelectual, una apologética intelectual del libre albedrío en armonía con la fe, cómo se da la relación creador-criatura en el pensamiento de Santo Tomás, algo absolutamente central, acá estaría como el eje del pensamiento de Santo Tomás, cómo hay que tener cuidado con las famosas demostraciones, y hay que tener cuidado cómo se aplica el término existencia, ¿está? Cómo en ese sentido Dios es lo no creado, lo no finito, ¿está? Y cómo en realidad, en última instancia, las famosas demostraciones se resumen en el convencimiento intelectual de que la criatura no se sostiene a sí misma en el ser, y que por lo tanto se remonta a la causa última de su ser, a la que lo está sosteniendo en el ser, que es el creador, y cómo eso es compatible con el Dios que se revela a sí mismo en la zarza ardiente, cómo esto es compatible con la idea de ley natural, que tampoco es ningún tipo de voluntarismo, ¿está? Sino que es actuar conforme a nuestra naturaleza, cómo el teólogo Santo Tomás recuerda que Dios tiene que revelar esta ley natural para ayudar a una naturaleza humana dañada por el pecado, ¿está? Y cómo todo este pensamiento de Santo Tomás influye en la escolástica del siglo XVI con tres nociones fundamentales. En su época es la incorporación de la ciencia tal como Aristóteles la concebía, la distinción entre el poder del príncipe secular y el poder de la Iglesia, y el respeto a la ley natural, que luego estas tres nociones sedimentan un poco más en la noción de derechos de la persona, la autonomía de la ciencia, y lo que hoy llamamos distinción entre Iglesia y Estado. Bueno, muy bien, ahora podemos dejar de compartir, y me parece que todos seguramente tenemos mucho de qué hablar. ¿Está? Así que vamos ordenando las preguntas que haya, como siempre. Bueno. La gente primero se está lamentando de que es la última clase, Gabriel. Bueno, eso quiere decir que vamos a hacer otro curso. ¿Está? Hay una primera pregunta de Alejandro Pontel. Sí. Sí, Alejandro, sí. Te escucho. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Mi pregunta era básicamente partiendo desde la distinción esta que hace Santo Tomás, o del germen de distinción que hace respecto de la legítima zona de autonomía del príncipe secular, digamos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí, no? Ok. Partiendo de esta división que él hace, si en algún momento en su obra o en su pensamiento, ya sea un germen o una idea pura, si él reconoce o hace alguna consideración respecto del rol que tiene la persona y su libertad en relación a este gobierno secular, digamos. En su momento, así como vos lo planteás, no. O sea, Santo Tomás no es un reformador social. Tiene semillas que implican una reforma social posterior, pero en su tiempo él no sale del esquema feudal. Su esquema es muy simple. El rey tiene que cumplir la ley natural, pero cuando se refiere al rey se refiere fundamentalmente o al emperador o al señor feudal. Los dos tenían a su vez su poder legitimado por el pontífice, pero el pontífice no entraba directamente en lo que ellos tenían que hacer, sino que sencillamente legitimaba su poder, ¿no? Pero no, él no concibió en su época una mayor defensa institucional de la libertad personal como la entendemos hoy. Lo que ocurre es que hay que comprenderlo. A ver, en el Sacro Imperio Romano Germánico, nadie se planteaba el tema de la libertad personal como nos planteamos hoy, porque los medievales en ese imperio, los cristianos, tenían libertad para un sinfín de cosas. Y además tenían muchos debates intelectuales. De ahí vienen las famosas cuestiones disputadas de la Edad Media. Eran disputas entre maestros y profesores donde discutían de todo, había diversas corrientes. Santo Tomás no era la corriente principal, la pasó muy mal en su momento, me olvidé de decir que incluso hasta sufrió prohibiciones por parte de algunos obispos. San Alberto tuvo que ir a defenderlo luego al Concilio de Lidón, o sea, discutían de todo. Ustedes van a decir, sí, pero no se podían salir del dogma. Miren, discúlpenme la analogía,
tal vez para ellos era lo mismo que para nosotros el libre comercio de drogas. O sea, para todo Occidente hoy eso sería inconcebible. ¿Ven? Todas las épocas tienen sus limitaciones, ¿no? Y es comprensible que en este Sacro Imperio Romano Germánico la unidad civil tuviera que ver con la unidad en la fe, porque eso es lo que te distinguía del reino islámico. Así que yo te diría que tenían que suceder todavía algunas transformaciones sociales importantes para que la segunda escolástica pudiera dar el paso, ¿no?, a el tema de los derechos personales, y ahí sabes bien que el acontecimiento fundamental es, por un lado, para ellos es el descubrimiento de América. Pero luego, la terrible división entre protestantes y católicos es un ejemplo de por qué Dios permite los males, porque tanto del lado de protestantes como del lado de católicos, ellos reconsideraron cómo convivir en un mismo territorio. Y entonces ahí la noción de libertad religiosa emerge de una manera que en ese momento, ¿cómo se concebía? Mira, flaco, si te convertís al islamismo, andate al reino musulmán. Digamos, y Santo Tomás aclaraba, el reino musulmán no debe ser invadido. O sea, la libertad religiosa era no invadir el reino no cristiano. Pero dentro del reino cristiano, a nadie se le pasaba por la cabeza que vos pudieras hacer otra cosa. Así que bueno, yo te diría eso. ¿Está? Muchas gracias. Sí. Jorge, ¿no tenías una pregunta? Sí, hay una pregunta de Agustina Ruiz. Sí. Hola, buenas noches. Bueno. Bueno, mi pregunta, no vengo de la rama de la filosofía, así que por ahí es un poco boba, pero No, para nada. no, lo que quería preguntar, en la clase vos planteabas esta idea como que Dios nos crea constantemente, o sea, hablando en tiempos humanos, constantemente, como que como Dios no tiene tiempo, nos crea todo el tiempo. Entonces mi pregunta era, o sea, si Dios nos dejara de pensar, ¿significa que nunca hubiéramos existido? Porque Sí, si Dios no de tiene alguna tiempo... manera, sí. Santo Tomás te diría, si Dios dejara de crearnos, ahí sí dejaríamos de existir. Lo que ocurre es que Santo Tomás hace una muy importante diferencia en el intelecto divino. Él dice que en el intelecto divino hay dos tipos de intelección. La simple intelección, o sea, en la mente infinita, en la inteligencia infinita de Dios, coexisten, y disculpame el lenguaje, porque nos quedamos sin lenguaje para hablar de Dios, coexisten todos los universos potenciales paralelos que podrían haber existido. O sea, ¿qué puede crear Dios? Infinitas cosas. De esas cosas que Él infinitamente puede crear, su voluntad elige algunas, que son las creadas. Y a eso Él lo llama la inteligencia de visión. Quiere decir que Dios está creando al mismo tiempo todo lo que ve en el sentido de todo lo que decide crear. Por lo tanto, tenés razón. Si Dios dejara de crear, te dejarías de ser. Lo que ocurre es que ahí se agrega el tema teológico. Como Santo Tomás está convencido por teólogo de que todo ser humano está creado con el fin sobrenatural de llegar a Dios, entonces él no te deja de crear. Ahora, él por supuesto permite la muerte, pero la muerte no es no estar creado, sino que, como dijimos antes, la forma sustancial subsistente subsiste, y ten en cuenta que él como teólogo tiene en cuenta la resurrección de los cuerpos en el momento final. Pero ahí sí la voluntad de Dios interviene para no aniquilar, para no dejar en la nada a ese ser humano cuyo destino final es estar con Dios. Pero efectivamente, esto tiene mucha importancia para la espiritualidad, para la existencia, sentirte criatura, llegar a la razonabilidad, a la defensa racional, a la comprensión racional de que si Dios te deja de crear, dejas de existir, ¿no? Eso te vuelve más humilde. ¿Ok? Digamos, como repensar nuestra condición de criatura. Pero cuidado, que Santo Tomás ahí siempre se mueve en una superación de conflictos. Que eso te vuelva más humilde no quiere decir que vos seas un mero títere en manos de Dios. No, tenés inteligencia, voluntad, libre, y eso te da justamente la tremenda carga de tu responsabilidad personal. Bien, gracias. Sí. Hay una pregunta de Alejandro Sola. Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Antes ¿Qué que tal? nada, felicitaciones por todos estos cursos. La primera pregunta tiene que ver con la noción de acto de ser, el actus essendi de Santo Tomás. Sí. ¿En qué sentido, si pudiese profundizar un poquito,
eh, implica una especie de novedad en relación con Aristóteles también, y es un aporte a la filosofía. Y la segunda pregunta es la relación entre las verdades accesibles por la razón y aquellas que son accesibles por la fe. Si las que son accesibles por la fe es simplemente como una especie de apoyo, de ayuda a aquellas que por la razón no puede de un modo sin error o sin dificultad acceder, o realmente hay verdades que son inaccesibles a la sola razón y allí hay un aporte directo de Sí. la religión. Bueno, lo primero es más simple, históricamente. Vos sabés que yo estoy de acuerdo con autores como del siglo XX, con estudiosos de Santo Tomás del siglo XX, sobre todo que han escrito del 40, 50 para adelante, que se distinguen bastante de ese tomismo demasiado aristotélico de fin del siglo XIX. Ahí hay dos autores principales, como Etienne Gilson y Cornelio Fabro, y los dos explican que en realidad en la noción cristiana de creación está la noción de acto de ser, porque crear es justamente dar el ser, y el acto de ser del cual habla Santo Tomás es ese ser recibido. Lo que ocurre es que, para explicarlo, Santo Tomás toma de Aristóteles algo que Aristóteles jamás hubiera imaginado que hubiera sido utilizado para eso. Toma la noción de analogía. De qué manera la noción de diversas formas de predicar las cosas son aplicadas a Dios, y de tal manera que Santo Tomás puede explicar qué significa el ser como esencia, el ser como criatura. Pero cuidado, eso no quiere decir a su vez que el ser se divida en Dios sin criatura, no es eso, sino que hay solo dos cosas. Perdón, Dios, por decirte cosas. Dios, criatura. ¿Está? Así que en todo caso la gran originalidad de Santo Tomás no está en el horizonte cristiano de la creación, porque en eso él se movía, sino en haber explicado sistemáticamente todo eso de un modo que superó a sus colegas anteriores. Pero él en ningún momento pensaba que él lo estaba superando. Él sencillamente se sentía como un teólogo que trataba de explicar las cosas lo mejor posible. Y en su momento se comprendió bastante mal esto, e incluso Etienne Gilson habla de un oscurecimiento de la noción de acto de ser después del siglo XIV, que se recupera recién en el siglo XX por el debate con el existencialismo, y por eso Santo Tomás ha sido bastante mal interpretado a veces. Y lo segundo, bueno, a ver, un Santo Tomás teólogo te diría que es al revés, que en realidad es la razón del neoplatonismo y del Aristóteles que él está interpretando la que está como ayuda hacia la fe que trata de autoexplicarse. Pero sin embargo, lo que vos decís tiene que ver con lo que los tratadistas llaman los preámbulos de la fe. Dios como causa primera, el libre albedrío y el alma como trascendente a este mundo son cuestiones a las cuales la razón con un gran esfuerzo, muy tardíamente podría haber llegado, pero por el pecado original, vuelvo a decirte, llegaron muy poquitos y con mezcla de error. Y ese es el rescate justamente de la filosofía griega, que son esos pocos que con mezcla de error concibieron algo parecido. Y entonces ahí viene la revelación como ayuda a esa razón caída. Pero no es contradictorio que una vez que la revelación y la gracia de Dios ayuda a la inteligencia humana es elevada a su máxima potencia, y entonces la inteligencia humana puede hacer estas explicaciones sobre la fe, ¿no? Así que yo te diría que va por ahí la cuestión. Gracias. Sí. Hay otra pregunta de Rafael Sandoval. Hola, profesor. Sí. Bueno, leyendo a Santo Tomás, bueno, yo Sí. soy muy apasionado por él. Como que descubro que la estructura del ser humano, o sea, la naturaleza, pues es una naturaleza abierta al infinito. Uh-huh. Es decir, que no hay un ser humano natural, como lo es un animal, como lo es un vegetal, sino que el ser humano, paradójicamente, su naturaleza está abierta al infinito, es decir, porque si no, ¿cómo se explica la gracia como si viniera de fuera? Como que la primera gracia es que el ser humano, por ser inteligente y capaz de amar y capaz de libertad,
es capaz de dialogar con Dios, es capaz de que Dios viva en él. Es un poquito haciendo teología, ¿no? Entonces, porque a veces se nos dice, bueno, la fe te viene por la Biblia, la fe te viene como de fuera, ¿no? La fe es algo que el ser humano necesita cuando se abre desde su naturaleza, que es abierta al infinito. No sé si me expliqué. Sí, y usted lo dijo muy bien. Lo que ocurre es que ahí hay una paradoja que todos los autores han tratado de solucionar, todos lo tratan de explicar lo mejor que pueden, y yo no voy a ser muy original. La paradoja consiste en que el ser humano es la única criatura finita, esencialmente destinada a lo infinito. Y ahí radica la gran paradoja que todos los autores tratan de explicar. Santo Tomás sostiene que se puede demostrar que solamente Dios satisface absolutamente la inteligencia y la voluntad, porque la inteligencia y la voluntad finitas solamente se plenifican con Dios como verdad absoluta. Sin embargo, a renglón seguido, Santo Tomás dice, pero eso no explica cómo sucede que lo infinito pueda, de alguna manera, descender en lo finito, ¿no? O cómo lo finito puede recibir lo infinito. Y entonces ahí viene el tema de la gracia. La necesidad de la gracia para la salvación del ser humano tiene que ver con que nuestra finitud requiere la gracia, pero cuidado, no como un derecho, sino como un acto de misericordia por parte de Dios. Pero efectivamente, acá el punto delicadísimo, y Dios quiera que no me equivoque, cualquier cosa, gente, si digo alguna herejía, perdónenmela, el punto delicadísimo es que nuestra naturaleza finita es una naturaleza finita como la de cualquier animal, pero no somos como cualquier animal por la inteligencia de la voluntad. Entonces, el ejemplo que da Santo Tomás, tal vez muy audaz para algunos, es que el ser humano, para el tema de la gracia de Dios, es como un espejo. Si no recibe la luz, no refleja nada. Pero si recibe la gracia, es conforme a la naturaleza de la inteligencia y la voluntad, la potencialidad del milagro de la gracia. De igual manera que en el espejo está la potencialidad de reflejar la luz. Es muy audaz por parte de Santo Tomás, y algunos, si lo leen mal, pueden llegar a un semipelagianismo o algo así. Pero el ejemplo está en Santo Tomás, hay que interpretarlo muy delicadamente. Muchas gracias. Hay una pregunta de Juan Callejas. Yes. Ahí estaba esperando yo. Bien. Ahorita sí, ya la tenía ahí. Pensando en lo que, perdón, en lo que decía Agus, se me vino a la mente un par de cosas. Uno, recordé aquel pasaje en Hebreos 1, donde el autor de Hebreos nos recuerda que Jesús sostiene todas las cosas conforme a la palabra de su poder, que creo que esa es una afirmación muy interesante. Y también con este concepto de siendo creados, uno lee a Pablo, él usa no el concepto de creación, sino el concepto de salvación en los tres tiempos. Por ejemplo, en 2 Timoteo habla de que Dios nos salvó. En 1 Corintios habla de que estamos siendo salvados, y en Romanos 5 habla de que nos salvará. Entonces, ahí creo que yo conecto esa noción que estabas hablando, y con lo que mencionaba Rafael, esa apertura al infinito, yo la entiendo como algo que no es inherente a nosotros, sino que es algo que es provocado desde afuera, o sea, que el Espíritu Santo lo crea en nosotros o lo permite en nosotros cuando nacemos a la vida nueva. O sea, en Efesios capítulo 2 es bien claro de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos da vida, o sea, nos levanta una nueva vida, y es esa nueva vida la que nos permite responder a la gracia y a la fe, ¿verdad? Entonces, que sí, de hecho sí viene desde afuera, no está en nosotros, tiene que venir desde afuera para que podamos nosotros volver a la vida y responder en fe a la gracia de Dios. Bueno, el tema es delicadísimo y no lo voy a solucionar ahora. Sabés perfectamente que esto ha implicado a veces
innecesarias divisiones entre teólogos católicos y protestantes con respecto al tema de la gracia, tal vez por exageraciones de ambos lados. Entonces, tenés toda la razón. Dios, en cuanto infinito, eso implica que nosotros, como finitos, no podemos recibir lo infinito. Sería como, verdaderamente es un milagro que nuestra naturaleza finita sea elevada a la fe, a la contemplación de Dios. Pero no es un milagro arbitrario. Acá cuidado porque no es que un tigre, una vaca, un pescado es elevado a la gracia. Es un ser humano con naturaleza caída, pero con inteligencia y voluntad. Ahí está que ese milagro no es arbitrario, no es cualquier cosa. Y bueno, la explicación de esto es clave hacerla con cuidado, porque si no tenés cuidado, la noción de gracia comienza a separarnos. Efectivamente, entre un teólogo semipelagiano y un teólogo luterano siempre va a haber problemas, ¿no? Así que por eso, y sabés que yo estoy muy preocupado de ajustar estos temas para evitar esas peleas. Y vi por casualidad una pregunta de Adriana. Por supuesto que la gracia no es un derecho en el sentido de que, dado que no está en nuestra naturaleza de lo infinito, no podemos reclamarlo. Y eso es lo que explica que el acto de misericordia de Dios sea, perdón, Dios que me quedo sin palabras, sea tan misericordia, ¿no? O sea, la gracia es fruto de la misericordia, ¿no? Contrariamente a lo que querría decir algún político populista, no hay derecho a la gracia de Dios, digamos, no la podés incorporar a ninguna constitución, digamos. Y de hecho es justo, solo como para terminar rapidito, de hecho es justo lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan, cuando dice, miren qué gran amor nos ha dado el Padre al hacernos. Exactamente. Sí. O sea, sí, hay que parar a contemplar eso también. Sí. Así que, bien. A ver, ¿qué más hay? Sí, sigue Jorge Velarde. Ah, sí, Jorge, que tenías una pregunta a Vinitio. Hola Gabriel. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Mi pregunta tendría como dos partecitas, digamos, en general breves, pero primero, si nos puedes explicar la diferencia entre el tomismo de los jesuitas y el tomismo de los dominicos, que sé que se han peleado siglos, porque nunca Malo que terminado. sos, Jorge. No preguntes maldades. ¿Qué cosa? Realmente. Es que nunca he terminado de entender eso. Pero pregunto por qué, la segunda parte, digamos, de la pregunta es, ya que ambos han sido grandes, o sea, órdenes de educadores, de universidades, en gran medida este debate es, y aquí ya viene una pregunta más abierta, digamos, ¿tú cómo verías esta idea de que de Santo Tomás hasta ahora en gran medida la filosofía occidental es discutir con la metafísica de Santo Tomás, digamos? Bueno, lo primero se debe a una cuestión histórica. A ver, en el siglo XVI hay grandes comentaristas de Santo Tomás. Algunos de ellos son dominicos, como Juan de Santo Tomás, Tomás de Bío, llamado Cayetano, Báñez, ¿ok? Que son grandes comentaristas de la Suma Teológica y que implican una corriente, que es la interpretación dominica de los textos de Santo Tomás. Pero también está Francisco Suárez, que es jesuita y que implica la interpretación jesuítica de Santo Tomás, ¿ok? Donde también estaría, además en materia teológica, Molina, Luis de Molina. Bueno, obviamente, ¿cuál es la interpretación correcta? No es una cuestión de dogma de fe, es un debate de razón, en términos técnicos, es una cuestión de razón, no de fe, y por lo tanto hay que estar abierto al diálogo. O sea, lo que ocurre es que algunos exageran y algunos dominicos dicen, bueno, la nuestra es la única interpretación católica de Santo Tomás, y ahí es cuando se arman los problemas. No, Claro. Francisco Suárez, y además Santo Tomás puede seguir teniendo muchas interpretaciones, ¿no? Así que yo te diría que ahora, ¿en qué consiste la diferencia ya desde el punto de vista, yo te diría, metafísico, desde el punto de vista así de la filosofía primera, del tema del ser? Algo muy técnico, pero que puede llegar a tener que ver luego con las dificultades del tema de la existencia de Dios, ese tipo de cosas. Para Suárez lo esencial era la tercera vía, como que había seres posibles que reciben la existencia por parte de Dios, ¿no?
Y luego vienen los comentaristas actuales, que curiosamente no fueron frailes dominicos, Etienne Gilson y Fabro, y dicen, no, eso no tiene nada que ver con Santo Tomás. Y en general la orden dominica se puso más de acuerdo, en general, con Cornelio Fabro y Etienne Gilson. ¿Okay? Entonces comenzaron a decir, esa interpretación de la tercera vía está totalmente equivocada. Bueno, y vienen los debates interminables. Yo no sé bien lo que dijo Suárez, pero sí sé que algunos dicen Suárez dijo que hay una diferencia entre el ser posible y el ser necesario. Y bueno, sí, yo no planteo, habrán visto que yo no planteo así el tema. Así que yo personalmente sería más partidario de la interpretación de Etienne Gilson, pero contrariamente a otros amigos míos dominicos, no acuso a ningún jesuita de ninguna herejía, como les gusta hacer a ellos. ¿Ok? Les encanta eso, ¿no? Bueno. No, pero digamos, como para redondear un poco mi pregunta, porque mi preocupación es, por eso te decía, los jesuitas han sido educadores de muchos filósofos, como sabes, y mucho de la filosofía ha sido contestar a esa educación jesuítica, que es muy tomista también. Y bueno, eso es algo muy complejo. Yo te diría que, yendo a la No, segunda sí, muy parte complejo, lo dejamos No, para... lo que quiero decir es... no, eso tiene que ver a su vez con la interpretación que algunos tomistas tienen, que puede ser plausible, pero no es una cuestión de dogma, de cuál fue la relación entre el tomismo de Francisco Suárez, la escuela jesuita, el colegio de la Flèche, donde se educó Descartes, y el cartesianismo. Entonces a esos tomistas les encanta decir, ven, los errores de Descartes tienen que ver con los errores de la enseñanza jesuítica, ese tipo de cosas. Ese es el problema. ¿Está? Pero yo sabés perfectamente que yo no soy así de drástico de ninguna manera. Sí, yo podría llegar a decir la manera que tiene Descartes de concebir el ser no es la de Santo Tomás, bueno, pero no tiene mayor importancia. Digo, no tiene mayor importancia, perdón, a efectos de las terribles acusaciones y peleas. Ahora, ¿tiene importancia como una cuestión histórica? Y sí, tiene importancia como una cuestión a seguir debatiendo, pero por supuesto. ¿Okay? Pero yo le quito importancia en cuanto a las acusaciones terribles que se hacen entre los dos bandos. Es ahí donde yo digo, hey, como dicen los porteños, bajen un cambio. ¿Ah? ¿Quién les dio el monopolio de la interpretación de Santo Tomás? O sea, bajen un cambio. ¿Ah? Gracias. Sí. Sigue Aldo Abraham en las preguntas. Oh, Aldito, ¿qué hacemos con el dólar? Tranqui, no tenés que dar ningún consejo gratis. Dale, hablemos de Santo Tomás, que por suerte no conoció el dólar. ¿Ah? Mira, en un momento, son dos preguntas, ¿no? Sí. Una, en un momento dado, vos tiraste hablando de la forma sustancial subsistente, que había una tesis que si nos interesaba, nos la podías sí. Y la verdad me la curiosidad. Y el otro tema tiene que ver con que Dios nos crea todo el tiempo, nos está creando. Dado que Dios no está en el tiempo, ¿cómo nos puede estar creando? Yo creo que alguna vez escuché una explicación que me gustó mucho por lo didáctica, porque es muy sencilla, pero en realidad es como que Dios tiene todo el tiempo en la palma de su mano y todo lo que va a existir en la palma de su mano, ¿sí? Como si fuera una gotita, porque Él está por fuera del tiempo. Una vez que nos creó, está creado todo, está creado también el tiempo y qué vamos a hacer en ese tiempo. ¿Puede ser? Sí, estoy viendo cómo hago. A ver, para comenzar por la segunda pregunta, les voy a dar un ejemplo que es de Santo Tomás. Les pido a todos que tomen en este momento como se dice habitualmente, un papel y un lápiz, que puede ser sustituido por cualquier tipo de cosa donde se escriba y cualquier cosa que escriba, y dibujen un círculo. Una vez que tienen el círculo dibujado, en el medio ponen un punto. Bien, para Santo Tomás, el círculo representa el tiempo humano. Y Dios, el punto en el centro, perdón, discúlpeme, y el punto en el centro representa a Dios. En ese sentido, Dios es como un ojito infinito
está creando y viendo a todo el curso del tiempo humano al mismo tiempo, porque los rayitos del ojo de Dios se expanden a todo el círculo. ¿Se ve la analogía? ¿Está? Entonces, de esa manera Dios supera el problema del tiempo. Está fuera del tiempo porque está en el centro. ¿Está? Y está creando al mismo tiempo. Juan dice, ¿puedo hacer un comentario breve? Sí. Dale, Juan. Como en los Liberty Fans, ¿te acordás? Así siendo así muy estricto, ¿no? Sí. Como hoy es el día de la ascensión, feliz día de la ascensión a todo el mundo. Y si recordamos que Jesús ascendió a los cielos físicamente, sí, y que está así, y a la vez sigue siendo Dios omnipresente, la fisicalidad, si se puede decir esa palabra de Jesús, nos ayuda a entender su presencia en el tiempo ahorita, y la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con tu observación, sí. Bueno, vos como teólogo lo podrás explicar mejor, porque al mismo tiempo la redención es permanente, Dios nos sigue redimiendo y ahí está Jesucristo en la historia. Sí. No me quería meter con eso, pero sí. Disculpame que para mi deformación profesional, para mí el ejemplo del circulito y el punto es más fácil que las Sagradas Escrituras. Yo sé que para vos, en cambio, es más fácil las Sagradas Escrituras. Así que es una cuestión de formación profesional. Y lo otro que habías preguntado, bueno, tiene que ver con que para Santo Tomás, la capacidad humana de tener conceptos y proposiciones y mensajes que se distinguen, y esto lo dicen algunos contemporáneos, del canal físico del mensaje, eso implica que nuestra inteligencia no se reduce a lo material. Nosotros somos capaces de captar el sentido de las cosas, de los mensajes que recibimos y de los mensajes que emitimos, pero ese sentido no se reduce al canal físico, ¿no?, que estamos utilizando, ¿no? O sea, lo que Gabriel está diciendo en este momento no se reduce a las ondas electromagnéticas a través de las cuales, comillas, lo que Gabriel dice está siendo transmitido. Esa no reductibilidad del sentido del mensaje al canal físico implica que la inteligencia humana no es reducible a lo material, y ahí Santo Tomás sigue con un sencillo razonamiento. Si la inteligencia humana no es reducible a lo material, la forma sustancial de la que surge tampoco, y por lo tanto es subsistente más allá de la materia. Cualquier cosa lo seguimos profundizando después, Aldo, pero por ahí cantaba Garay. ¿Está? Muchas gracias a vos, Okay. Juan. Está. Sigue Juan de Arquiaga. Sí, Juan. Otro Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Vuelvo un poco a la pregunta de Agustina. Sí. Y al tema de que si nos deja de pensar Dios, dejamos de existir, ¿no? Uh-huh. Entonces voy a las postrimerías. Sí, Muerte, si nos deja juicio... de crear, perdón si nos deja de crear, porque Dios puede haber... Sí, cuidado, porque Dios puede pensar algo que decide no crear. Cuidado con esa distinción. ¿Está? Okay. Por ejemplo, ojalá Dios creara al señor Spock, pero no lo creó, ¿viste? No decidió crear. ¿Ah? Bueno, dale, claro. Juan. Mi pregunta era sobre las postrimerías. Sí. Juicio, cielo e infierno. ¿Puede Dios, o sea, Dios nos crea y entonces existimos, llega el juicio y hay seres que van al infierno? Dios, quiero saber cómo es el infierno en Santo Tomás, o sea, Dios crea y mantiene la creación de seres en el infierno, por ejemplo. ¿Está bien decirlo así? Bueno, Santo Tomás no era un teólogo de avanzada, digamos. Santo Tomás era un teólogo muy tradicional, así que afirmaba la existencia del infierno como no llegar a Dios. ¿Está? Y efectivamente, por más trágico que parezca, el alma que no llega a Dios está siendo sostenida en el ser, en su no llegada a Dios. ¿Está? Pero recuerden, cuidado porque hay que afinar mucho el cristianismo, no está revelado si hay alguien en el infierno. Lo que está revelado es la existencia del infierno, pero, bueno, si cometo alguna herejía, que Dios me perdone yo, pero podría llegar a ser el infierno un receptáculo vacío, ¿no? No sabemos si hay alguien en el infierno. ¿Ah? Bueno,
Es un infierno este tema, pero digamos que yo tengo la hipótesis totalmente opinable que todos los seres humanos, después de pasar por el planeta Tierra, tienen una parte importante de infierno, así que, en fin. Bueno, con chistes aparte, no tengo más remedio que decirte estrictamente portándome bien. El alma que no llega a Dios sigue siendo sostenida en el ser, por Dios. Eso es lo más serio que te puedo decir. Bueno, sigue una pregunta de Iván Benítez. Sí. Iván. Sí. Buenas tardes, Gabriel. Mi consulta sería qué obras o libros recomendás de Santo Tomás para poder profundizar más su pensamiento y la segunda, qué tan recomendable es leer la Suma Teológica de él sin un conocimiento previo, por así decirlo. Yo tengo la teoría y hay que ver si la quieren corroborar existencialmente, de que independientemente de los problemas de traducción, la lectura de la Suma Teológica es una lectura accesible a cualquiera. Simplemente voy a aclarar dos cosas, y dije muy en serio a cualquiera. Y además, por supuesto, podría haber recomendaciones más prácticas, como por ejemplo, no intentes leerla toda de golpe en un día porque no vas a poder. Bien, o sea, poquito a poquito, ¿no? Bueno, pero simplemente ayuda mucho ubicarte en el contexto histórico, y en ese sentido el libro Historia de la Filosofía, el libro La Filosofía en la Edad Media, de Tianjil Song, es muy importante para ubicarte en el contexto de lo que fue el aristotelismo cristiano medieval. No es una introducción al tomismo lo que te estoy dando, sino una ubicación histórica de Santo Tomás. Y después, que si ustedes comienzan a leer la Suma Teológica en cualquier traducción, en el idioma que quieran, y de repente dicen, ay, no entiendo nada, no ese es el problema. Están entendiendo. Lo que ocurre es que se están sumergiendo en una manera de lenguaje, en una forma de lenguaje, a la cual no estamos del todo acostumbrados. Pero sin embargo, cualquiera se puede acostumbrar si persiste. ¿Está? Entonces, no desanimarse si de repente decís, hay acá algo extraño. Lo extraño es que es una manera de razonar muy estricta, muy deductiva, que por lo tanto va reconvirtiendo y va reeducando nuestra mente, que habitualmente está muy desordenada. Después de ese esfuerzo, podés seguir perfectamente bien. No hay ningún problema. Está la famosa Suma contra Gentiles, que es más resumida, menos larga, pero tiene el problema didáctico de que, como cuenta la leyenda, no hay nada comprobado, que Santo Tomás la escribió para los misioneros dominicos que iban a tierras árabes, aunque esto no es seguro que haya sido así. Entonces puso en la Suma contra Gentiles una cantidad infinita de ejemplos de física aristotélica que a veces pueden llegar a ser bastante pesados. Bueno, cualquier cosa me escribís y te doy bibliografía adicional para la contra Gentiles. ¿Está? Pero vuelvo a decirles, no tengan miedo de ir directamente a la Suma Teológica, no requieren ningún tipo de conocimiento previo. Es sujeto, verbo, predicado, complemento. Y además, las nociones que ustedes encuentran en los llamados manuales tomistas, que pueden llegar a ser muy complicadas, Santo Tomás no las desarrolla al estilo manual. Santo Tomás no es un manual. No dice, bueno, vamos a hablar de la sustancia, punto 1, punto 2, punto... No, él se plantea un tema. A ver, si Dios puede ser conocido. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, yo opino que esto, y en ese debate, en ese modo problemático de plantear la cuestión, Santo Tomás da su opinión, y ahí los conceptos cobran vida, porque es una pregunta concreta. Incluso luego va respondiendo las objeciones que podría tener su propia respuesta. Así que
Sí, hagan el primer esfuerzo porque vale la pena, sí, y van a poder. Muchas gracias. Hay una pregunta de Javier Orloff. Sí, Javier. No lo voy a poner acá. Ah, Javier, sí. El micrófono lo tiene muteado. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, hola a todos. Gabriel, muchas gracias por tus ¿Qué tal, Javier? magníficas presentaciones. Y simplemente te quería consultar, porque me hicieras una reflexión o que nos hicieran. Entre el concepto de que Dios nos crea en forma permanente, que estamos siendo sostenidos o creados por Él, y lo que hablamos la vez pasada, o lo que comentaste la vez pasada, sobre el mal, que el mal es la falta, es algo no creado, es una carencia de creación, ¿no? Digamos, un poco cómo unir estos dos conceptos y cómo vincularlos con un hecho o con algún mal natural que tenemos todos, como puede ser un delito, el comercio de drogas o lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, ahí Santo Tomás se mueve como teólogo que hereda la doctrina de San Agustín. El mal es la privación de algo que debería estar y no está por una falla. O sea, es una privación. Por ejemplo, si a alguien le falta un brazo, es una privación. Ahora, que a usted le falte alas para volar, no es una privación, es una sencilla carencia, pero no es un mal que a usted le falta alas, que a usted le falten alas, porque usted por naturaleza no debe tenerlas. Ahora, si usted por naturaleza debe tener brazos y alguien se los corta y no lo quiere, ahí sí es una grave privación. Ahora, lo que Santo Tomás dice es, esas privaciones, si bien no son estrictamente porque el brazo que no es, el brazo que falta no está siendo, sin embargo esa privación incide gravemente en la sustancia que padece esa privación. Entonces ahí sí, el mal, aunque sea una privación, tiene consecuencias en la sustancia que padece la privación. Pero el ejemplo, tengan en cuenta que todos los teólogos cristianos utilizan esta noción de privación para conciliar para conciliar la historia de la salvación con la providencia, porque en la historia de la salvación hay un gran mal que es la crucifixión de Cristo. Entonces, como la crucifixión de Cristo es el mal de todos los males, de alguna manera, es el peor asesinato que pudo haber habido, entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lo permite? Y ahí viene la respuesta, lo permite por un bien mayor. Ese bien mayor es la salvación, ¿no? Entonces acá viene la famosa respuesta de que que el mal está permitido por Dios en función de un bien mayor. Lo que pasa es que lo desconocemos, no sabemos cuál es. En el caso de la crucifixión sí, porque conocemos el fin de la película. En los otros no lo conocemos, pero es el tema de la conciliación entre el mal y la providencia. ¿Está? Que como teólogo, Santo Tomás está pensando en la crucifixión. ¿Está? En eso está pensando. Y él utilizaría una expresión agustinista para nuestros propios males. Nuestros propios males serían como participación en la crucifixión. Pero acá viene la teología, es el salto de la teología. Bien, bárbaro, muchas gracias. Sí, sí. Silvina Floria tenía un comentario. Sí, Silvina. Hola, buenas tardes. La verdad es que está muy relacionado con la pregunta de Javier, así que sigamos, pero era un poco de ese tema de la maldad dentro del hombre, digamos, del mal abstracto reflejado en nosotros, cómo lo explicaba Santo Tomás, cómo lo conciliaba. Siempre, a ver, lo que pasa es que yo trato de seguir acá el tema teológico porque con el tema teológico la cosa se concreta un poco más. Si yo me pongo a decir, como si nada, el mal está permitido por Dios en función de un bien mayor, nos quedamos diciendo, hay algo que no me encaja, ¿no? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que cuando San Agustín y Santo Tomás están diciendo eso, están pensando en la crucifixión. Y ahí todo encaja. ¿Ah? Sí, me gustó lo de la conciliación del mal y la providencia. Claro, que la providencia de Dios, el plan infinito de Dios, permite el mal,
por un plan que la providencia de Dios conoce. Ahí está el punto. Gracias. Ese es el punto. Y tenemos algún comentario de Natalia Aldao. Ujú. Yes. Natalia. ¿Qué tal? Buenas Sí, tardes. Natalia. ¿Cómo ¿Qué están? tal? He participado en todas las clases y la verdad que sí, es una pena que se terminen. Ah, vamos a hacer otro. Ahora mañana mismo me llama Cecilia e inventa otro curso. Cecilia es como Dios. Ella crea los cursos de la nada. ¿Ok? Bueno, perdón. Dale. Sí, a mí por ahí me gustaría conocer por ahí más lo que es la filosofía de Kierkegaard, Nietzsche, etc. Bien, por las dudas. Yo vengo al palo de la sociología más que de la filosofía. Entiendo. Y por ahí también cabe aclarar, yo soy evangélica cristiana, ¿no? Entonces por ahí, usted recién decía, no es lo mismo interpretar desde la teología católica que desde la teología evangélica, y por ahí mi duda surge respecto de si yo puedo acceder a la gracia o comprender la gracia de Dios a través de lo racional, ¿sí? Y tratar de entender también cómo es que Dios selecciona ciertas almas para que lleguen a la eternidad y otras no, y esas otras, ¿dónde quedarían? Porque según yo lo tengo entendido, el infierno aún no está abierto, será abierto e inaugurado digamos, cuando Cristo llegue y someta de alguna forma al diablo y lo meta en el infierno. Quiere decir que usted decía recién, tal vez puedo cometer una herejía. Bueno, yo también puedo cometer una herejía, pero para mí yo lo interpreto como que si Cristo va a inaugurar el infierno cuando someta al diablo al mismo, entonces quiere decir que no hay nadie todavía ahí. ¿Y qué pasó con las almas que Dios no seleccionó? Tal vez mi pregunta tiene que ver con una cuestión teológica, pero creo que es un gran autor, Santo Tomás. Bueno, te cuento que, no vamos a poder ahora dar una respuesta convincente para todos. En el curso ha asistido acá Juan Callejas, que además de ser un gran economista, es pastor protestante y ejerce su ministerio en su iglesia, así que después puedes conversar con él estos temas. Pero Juan sabe muy bien que yo soy muy partidario de una conciliación entre el catolicismo y el protestantismo, que va por solucionar el malentendido que Lutero tuvo en su momento con otros autores sobre el tema de la gracia. En ese sentido te recomiendo mucho búscalo así en internet, Declaración Conjunta sobre la Gracia, más Vaticano, más autores luteranos, ¿no? Y la vas a encontrar. Es una declaración conjunta que en el año 99 se hizo sobre el tema de la gracia, que en opinión mía, de alguna manera soluciona, pone luz a un debate que parecía no tener solución. El catolicismo no afirma que el ser humano es capaz de llegar por sí mismo a la gracia de Dios. La gracia de Dios viene siempre, ¿no?, de la misericordia divina. Simplemente, la gran diferencia es que afirmamos un libre albedrío debilitado, pero libre albedrío al fin, ¿ok? Y que yo creo que Lutero aparentemente niega porque está discutiendo con personas que están afirmando una especie de nuevo pelagianismo, o sea, como una especie de posibilidad de que la naturaleza humana, haciendo solamente su propia gimnasia, alcance la salvación, que fue una deformación que había en el siglo XVI y que de vez en cuando sigue siendo tentación de algunos autores católicos. Así que yo creo que ese problema se puede solucionar bien, y yo creo que lo que Santo Tomás dice sobre la gracia es compatible con esta conciliación. Simplemente, como Santo Tomás insiste tanto en que la naturaleza humana, en cuanto tal, está destinada al encuentro con Dios, algunos lo han interpretado como si estuviera negando la gracia, y por supuesto ahí estamos varios diciendo no es así, etcétera, etcétera. Así que yo te diría que... y después una cosa muy técnica, sí. Santo Tomás no niega la predestinación. Lo que niega es la predestinación negativa absoluta.
que atentaría contra el libre albedrío. Lo puedes buscar, es una cuestión técnica. Pero vuelvo a decirte, yo no creo que sea yo el que lo solucione, pero yo tengo muchas esperanzas de que el debate sobre la gracia de Dios que hubo entre católicos que hubo de Lutero con otros autores, se pueda solucionar. ¿Ah? Que hoy estamos en condiciones de solucionar. Sí, sí. Y vuelvo a decir, Santo Tomás de Aquino tiene mucho que aportar en esta cuestión. Hay una pregunta de... Ay, perdón. Hay una pregunta de Tarcisius. Sí, Tarcisius. No sé si ¿vos lo ves? Si Estoy no, tratando de verlo. la dejó escrita la pregunta. ¿La Te dejó la leo escrita? si querés. Dado el Dale. comentario de Juan, si Dios es simple, es decir, sin materia, ¿cómo Santo Tomás reconcilia desde un punto de vista filosófico la corporeidad de Jesucristo? Lo que ocurre es que la corporeidad de Jesucristo en Santo Tomás no es la corporeidad de un ser humano que es sustancia humana, que es sustancia individual, sino que es una naturaleza humana asumida por la segunda persona. Y por lo tanto, como hay como tenés dos naturalezas y una misma persona divina, entonces la naturaleza humana es asumida en una persona divina, y esa persona divina sigue teniendo las características de la simplicidad divina. Pero, cuidado, estas respuestas son respuestas teológicas que intentan demostrar que el misterio no es absurdo, pero no quitarle su carácter de misterio. O sea, la cristología no logra dar luz total y completa a la inteligencia humana sobre el misterio de la relación entre las dos naturalezas y una sola persona divina, sino que lo que la teología hace es intentar mostrar que no es un ridículo total afirmarlo. En ese sentido hay que interpretar mi respuesta de que la naturaleza humana es asumida por una persona divina que es simple, pero no como si fuera una respuesta, como si fuera un teorema de Pitágoras. ¿Hay dos preguntas más? Tenemos, sí, hay dos personas que quieren volver a preguntar así para ir cerrando. Uno es Juan Derquiaga y otro Alejandro Solá. No sé, ¿querés que pregunten los dos y después contestás o que pregunte cada uno? Los dos cortito y yo respondo después. Bueno, Juan, hace tu pregunta y después Lo Alejandro. más corto posible. Dale. A ver si está Juan. Sí, acá. Ahí está. Dijiste que la criatura no se puede sostener a sí misma en el ser. Sí. Y después vino Nietzsche y dijo Dios ha muerto. ¿Consecuencias tomistas de esa afirmación? No, tranquilo, no. La interpretación más plausible es que Nietzsche estaba reaccionando contra el Dios del racionalismo occidental, contra el Dios hegeliano, contra el Dios como esencia absoluta. Entonces, por eso dijo Dios ha muerto, y por eso Heidegger elogia esa frase, como que Nietzsche hubiera vislumbrado el fin del racionalismo occidental con respecto al tratamiento de Dios. Te digo esto porque todo el mundo se burla de la expresión, dice, bueno, después vino Dios y dijo Nietzsche ha muerto. Bueno, no, pero el pensamiento de Nietzsche era más profundo de lo que parecía, no era una persona que se tomó 4 vodkas y dijo Dios ha muerto. ¿Ok? Es eso. Y una apreciación que quizás para matizar un poquitito, una opinión de Juan Callejas, creo que Rahner retoma un poco el profundizar el deseo natural de Dios que ya planteaba Santo Tomás, hablando que en nuestra naturaleza existe una predisposición y una apertura, digamos, a lo trascendente, a lo divino. El Concilio Vaticano lo que hace no es superponer, digamos, el orden natural y sobrenatural, sino que ya habla directamente del destino sobrenatural del hombre, pero rescata que la naturaleza humana está preparada para, lo cual no significa que no necesite del don gratuito de Dios, digamos, pero digo que el riesgo que implica una concepción que parte de una naturaleza absolutamente corrompida y de una necesidad de una gracia que recree desde la nada la naturaleza. Por eso, ¿cómo decir? Es decir, a partir de la naturaleza redimida también,
tenemos también acceso a este don sobrenatural, ¿no? Sí, sería el momento para plantear un debate teológico sobre esta cuestión, pero vuelvo a decir, desde el punto de vista de Santo Tomás, el aporte de Santo Tomás consiste en explicar por qué, a pesar de que nuestra naturaleza finita no puede de por sí lograr lo finito, sin embargo es una naturaleza diferente a cualquier otra naturaleza animal. En cualquier otra naturaleza animal, recibir la gracia sería un absurdo. En cambio, en el ser humano es un misterio. Esa es la gran diferencia. Y la diferencia pasa porque la inteligencia y la voluntad del ser humano han quedado dañadas, pero no absolutamente anuladas. Entonces, y eso es lo que se tiene que seguir profundizando y diciendo. Miren, sobre estas cuestiones, cuando hay buena voluntad y amistad entre teólogos protestantes y católicos, el entendimiento llega fácil. Cuando no, no llega nunca. Pero hay que partir un poco de la precomprensión de que fue un malentendido, ¿está? Y que se puede solucionar. No hay que olvidar que Lutero era monje agustino. Por lo tanto, tenía una sensibilidad con respecto al tema de la gracia que otras corrientes dentro del catolicismo no tenían. Y tú sabes, Alejandro, que en el catolicismo siguen habiendo tentaciones así rigoristas, voluntaristas, que te muestran que están olvidando el tema de la gracia y están poniendo énfasis. Es una tentación permanente del catolicismo. Entonces, en la época también la hubo, y Juan, espero que me disculpe si yo diga, todo tuvo que ver luego con un Lutero muy temperamental, ¿no? Que se enojó demasiado, ¿ok? Pero yo sueño con un viaje en el tiempo, volver a 1515, ir a cenar con Lutero, ¿no? Tranquilizarlo, después ir al Vaticano, almorzar con el Papa, tranquilizarlo, y que la historia hubiera sido otra, ¿no? No sé si me explico. Parece ridículo lo que digo, pero lo pienso en serio, ¿no? Lo pienso en serio. ¿Está? Sí. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Damos por queda pendiente otro curso, entonces. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sí. Quería decir solo 2 comentarios. El primero es que les acabo de mandar una encuesta de evaluación que para nosotros es fundamental que la completen porque realmente la tomamos en cuenta para seguir mejorando nuestros programas, así que les pedimos que la completen. Y lo segundo es que recuerden que los programas del Instituto Acton se sostienen gracias al aporte de las personas que participan en ellos, así que los invitamos a aportar por este curso. Y bueno, los dejo con Cecilia para que cierre este curso de filosofía. Cecilia, ¿escuchamos? Ceci, estás por ahí. Ceci, Lucila pasó algo recién con la pantalla, porque fíjate que se está compartiendo la pantalla de Adriana. Por ahí Adriana comenzó a ser co-host sin darse cuenta. Y a ver. Cuidado con eso. Gabriel, todavía tengo el audio de cuando hablamos de la declaración conjunta, si querés que te lo... ¿Lo podés mandar? Sí, estaría muy bueno. Ahí está, a ver. Ahora Ceci está por ahí. Está mutada, fíjate. Hay que desmutarla. A ver. Ahí la desmuté. Ahora sí. Bueno, a los que quedan entonces todavía presentes les queremos decir en nombre de todo el equipo, gracias con gratitud realmente, porque el aporte que nos han dado es impresionante. Para que estos encuentros funcionen y se dé de esta manera, de verdad nosotros creemos en Acton que necesitamos de ustedes, y han tenido la experiencia de tener un maestro adelante como es Gabriel, pero también el fruto de sus preguntas y la posibilidad de seguir dialogando a través de ellas es una maravilla y hace que este encuentro sea todavía muchísimo mejor. Lo otro que les quería comentar es que la semana que viene seguimos con Cátedra Acton. Probablemente sea el jueves mismo en este horario, y vamos a tratar un tema que es fundamental para Acton y para toda la realidad nuestra, como es el tema de la pobreza. Así que los invitamos a que estén atentos a escuchar, que les vamos a enviar el detalle de esta invitación. Otro que les quiero comentar es que estamos preparando un nuevo seminario Zoom. En este caso será sobre economía. Les pedimos que no tengan miedo, no va a haber números, ni ecuaciones, ni estadísticas, ni matemáticas.
no va a haber homo economicus, sino que va a haber filosofía de la economía, como siempre lo hacemos en Acton, y va a haber acción humana, intersubjetividad como gestora del proceso de mercado. Así que con estas palabras tentadoras los quiero invitar a que se sumen a esta propuesta y que por favor nos ayuden a difundirla. Hay muchas personas interesadas en sumarse a este mensaje, y lo mejor que tenemos es el boca a boca. Así que les pedimos que nos manden mails sugeridos de personas a las que podamos invitar. Lo que damos en Acton es Escuela Austríaca de Economía. Vamos a hacer un primer bloque sobre este tema, y vamos a ver cómo nos va, así que seguramente serán 4 clases. Y lo otro que les comento es que iniciamos un programa que se llama Conversaciones Online. Empezó el martes pasado sobre fe y libertad religiosa o libertades individuales. Vamos a continuar conversando con muchísima gente. Estén atentos a estas invitaciones, y como siempre lo vamos a hacer por Zoom y por Facebook online. Y creo que con esto, hoy a la tarde estábamos conversando con el equipo acerca de hacer dentro del espacio de las conversaciones, traer a un sacerdote, a un rabino, a un pastor y a un filósofo seguramente, para conversar sobre algunos temas. Así que de la reunión de hoy hay muchos temas que son pasibles de ser temas del conversatorio. Estén atentos porque seguramente va a ser muy interesante. Así que bueno, nada, nos encontramos la próxima semana. Gracias por su sí, y seguimos con Acton Online, como podemos llamarle. Gracias, Gabriela, ha sido una maravilla tenerte. Gracias por tu generosidad. Live long and prosper. Muy Gracias, bien, Lina, te está saliendo. Muy bien, ahí está, perfecto. Bueno. Bye, bye. Gracias.